Buenas noches. Para seguir con el tema de las exposiciones, como anteriormente decían mis compañeros, estamos hablando sobre la sociedad del riesgo global. En este tema vamos a hablar sobre la subpolítica, la ecología y la desintegración de las instituciones. En este orden de ideas empezamos a que en todo este contexto vamos a hablar sobre lo político, lo económico, lo institucional, el capitalismo y todo lo que aportaron cada pensadores a estos puntos. En este orden de ideas empezamos en que a mediados del siglo XVIII y siglo XIX la sociedad tenía una forma de pensar diferente y que hoy en día todavía estamos conviviendo con ello. Se enfocaba en el tema político a través de las instituciones. ¿Instituciones qué? Instituciones del Estado, tanto pública como privada. Hay instituciones privadas que regulan las funciones del Estado. En este orden de ideas encontramos que ellos decían que lo político era tema político. Vemos que en la economía, en el amor, en la desintegración, en los laboratorios técnicos, ellos decían que nada de eso tenía que ver con el tema político. El tema político estaba basado en el tema político y que ninguna de estas actividades se regulaba bajo las normas políticas. Contextualizando sobre el tema, encontramos un pensador que era Hacking, donde domina este proceso constitución de personas. ¿Qué proceso domina la constitución de personas? Donde salen a formarse etiquetas de personas, etiqueteaban las personas. ¿Cómo así? Identificaban a que cada persona qué privilegio tenía, cómo se movía, si se movía con el tema político, si se movía con el tema económico. A través del tema económico, aquellas personas, aquellos pensadores, hombres que pensaban y aquellos hombres que tomaban población, podemos contextualizar y que vemos en el contexto de lo leído, de que los hombres de pensamiento se aprovechaban de los hombres de acción. ¿Cómo así? Aquellos que tenían la capacidad de pensar, que eran ágiles para pensar, con el tema de negocio, con el tema de X o Y, por dónde moverse, se movían y se aprovechaban de aquellos de que ejecutaban las acciones. Ejemplo, yo te pago por aquello que tú me haces, tú no te metes con lo que yo hago con eso, yo no me meto con lo que tú hagas con el dinero. Entonces encontramos que Henry Heine comienza a convertir a través de esto una palabra que dice: hombres de acción no son más que sirvientes de los hombres de pensamiento, y que anteriormente lo exponía. De allí sacamos una palabra que dice Emile Durkheim, que dice: lo social se explica a partir de lo social, no de lo individual. Ese era el método de la sociología de Emile Durkheim. De allí comenzamos a hacernos una serie de preguntas, y una de las preguntas que saqué de lo leído fueron las siguientes. ¿Contradice lo que la sociología conoce como núcleo de la modernidad: pluralización, individualización, construcción, decidibilidad, reflexión, post como cultura del clan? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo de que Emile Durkheim decía: lo social se explica a partir de lo social, no de lo individual. De ahí surgen estas preguntas. También surgen preguntas como: ¿cómo un individuo produce la ficción de un sistema social? Entonces, Emile Durkheim decía: lo social se explica a partir del método social, no del individual. Pero surgían una serie de preguntas de cómo un individuo produce la ficción de un sistema social. Se contradice, sí se contradice. A través de todas estas preguntas vemos
que todas las personas van conviviendo en sociedad, y que a medida que van pasando los años, estamos a 2 siglos de aquellos pensadores, y que hoy vivimos, que hoy en día ya las personas ya no son ignorantes a las leyes. Hay muchos medios que nos transmiten todo lo que nosotros queramos conocer a través de las leyes. Hoy no solo nosotros los educandos nos capacitamos a través de una universidad, hoy muchos a través de las redes sociales, aquellos que no tienen la manera de cómo pagar o la forma económica de cómo asistir a una universidad, se capacitan a través de la lectura y a través de las redes sociales. A través de la subpolítica, la ecología y la desintegración institucional, vemos cómo se ha venido desintegrando lo institucional desde hace siglos. ¿A través de qué? A través de lo social. Weimar y Marx desarrollan 2 tesis distintas, donde ellos dicen cómo proteger a la generación y uso de certidumbres culturales para la autonomía de una burocracia, organizaciones y empresas industriales o el capitalismo en general. ¿Por qué ellos se preguntan todo esto? Porque a través de la política se obtiene burocracia, a través de la política se obtiene capitalismo. Entonces, por eso es que ellos dicen cómo proteger a la generación y uso de certidumbres culturales para la autonomía de la burocracia, organizaciones y empresas industriales o el capitalismo en general. Vemos hoy en día de que cómo hay detrás de políticos X o Y, vemos a las estructuras del Estado, la estructura del Estado y la superestructura del Estado, cómo aquellas personas que se esconden detrás de políticos adquieren un contrato a través de una licitación, que licitan, supuestamente están licitando bien, pero sabemos que ya tienen un padrino político. Entonces vemos cómo los políticos obtienen burocracia a través del capitalismo. Hoy en día se ve la ecología, el cambio climático. Estamos en el cambio climático, uno de los cambios climáticos peores de la historia. Vemos en el océano glacial ártico cómo se está desintegrando el tema del hielo. Afortunadamente acá en Colombia desafortunadamente vimos el tema del fenómeno de la Niña, y vemos cómo cada día vemos el cambio climático. Hace 2 semanas estaba lloviendo, ya hoy relativamente en ciertas partes de la ciudad llueve, en las partes costeras la brisa, en fin. Con todo esto contextualizando, llegamos a una conclusión de qué replanteamiento del gobierno y de la política debemos hacer para crear gobiernos y organizaciones abiertas, que no haya polarización. ¿Qué debemos hacer hoy en día? Nosotros como educando, por lo menos ejemplo yo como persona, a mí lo que yo he aprendido a través del profesor de Sociología Jurídica es que nosotros debemos ser juristas correctos, juristas honestos, y que nos vamos a encontrar en diferentes instituciones, llámese institución pública o privada, con diversas situaciones que se veían anteriormente y que varios pensadores nos colocan como ejemplo a través de Weber, Marx, Hacking, Emily Durkheim. Todos esos pensadores nos ponen muchos ejemplos. Para finalizar y para concluir el tema de las desintegraciones institucionales, vemos un ejemplo claro de la desintegración de Colombia a través de la Gran Colombia, y que los últimos artículos constitucionales conllevan a los organismos ejecutivos del Estado a ser tratados con las naciones vecinas. Entonces vemos cómo hoy en día
lo que ya venía hace 2 siglos, 3 siglos atrás, lo hemos reflejado hoy en día. Muchas gracias, sigue compañero con la exposición.